a conversar con Susana Sierra, ella es directora ejecutiva de BH Compliance y presidenta de Chile Transparente. Estuve leyendo una columna que hizo hace algunas semanas los winners y el costo para la sociedad, y me gustaría que hiciéramos varias reflexiones respecto a esto y por supuesto hablar un poquito también de su quehacer, lo que ella hace. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, tú, muchas gracias. Oye, Susana, estuve leyendo tu columna. De hecho, me pasó una cosa bien particular. La compartí con una reflexión en LinkedIn y se pasó la cantidad de comentarios y la gente como prende con temáticas que de repente como que son vergonzosas, que son parte como de nuestra identidad, pero que la verdad es que son para discutir ampliamente en un momento como el que estamos viviendo, histórico, donde estamos programando una nueva constitución, donde estamos atravesando una pandemia, donde ya hay un estallido social y donde un cambio conductual aparece como demasiado relevante para poder pensar en un nuevo tejido social, ¿o no, Susana? Exactamente, yo creo que hay que partir por casa, o sea, cada uno tiene que hacer una autorreflexión y ver también cómo muchas veces criticamos a otros, pero cómo también muchas veces todos somos winners alguna vez, y por lo tanto que cada uno piense cómo puede contribuir a una sociedad mejor. En esa columna que publicaste en El Mostrador hablabas de varios ejemplos. Contémosle un poquito a la gente que no la ha podido leer, un poco de qué trataba esta columna. Mira, principalmente lo que hablaba es porque estamos muy acostumbrados como a criticar al resto y hablar de la corrupción y de abusos de poder en ciertas áreas, pero efectivamente como a veces conductas que son del día a día, como, no sé, pasar por la berma cuando está el taco, o saltarse la fila, o ahora mismo en tiempos de cuarentena, cuántas veces hemos visto de salir sin permiso, incluso empresas que han cambiado su giro, o que han hecho que la gente que trabaja con ellos cambie, o sea, todo por obtener el resultado con una especie de autojustificación, como muchas veces nos termina convirtiendo en winners y el costo que tiene finalmente esto para la sociedad. O sea, todas estas pequeñas acciones donde cada persona que las hace pensando que tiene derecho a hacerlas, finalmente terminan corrompiendo a toda la sociedad. Claro, y ahí hay un tema cultural que probablemente no se pueda definir tan concretamente, por ejemplo, con una nueva constitución. Me da la sensación, Susana, y ahí quiero compartir esta reflexión contigo, de que le estamos poniendo muchas fichas a la nueva constitución. Y el otro día yo estaba precisamente escuchando ahí un seminario online donde hablaban varios expertos y ponían ejemplos de otros países en que en realidad, no solamente en cuanto a políticas públicas, sino a esto mismo, a estas desigualdades de cancha, una nueva constitución puede ayudar mucho, pero no va a ser lo que definitivamente nos va a hacer cambiar una situación que venimos arrastrando hace siglos. Exactamente, y es un tema más cultural, y por eso decía, en Chile yo creo que somos súper legalistas, o sea, en el fondo es como que sale una ley y porque la ley lo dice, o estamos todos esperanzados de que eso produzca un cambio, siendo cuando no debería ser así, cuando son conductas que a veces ni siquiera son delitos, pero que terminan haciendo como que el más pillo es el mejor, y es lo que, ¿cuántas veces lo hemos visto acá? Donde la gente incluso a veces se siente orgullosa de sus acciones sin entender que eso es algo malo. Y quiero contar un ejemplo porque me pasó justo el día que salió publicada esta columna. Yo estaba haciendo una fila, era un día sábado, por lo tanto, en el fondo había que pedir permiso, estaba haciendo una fila muy larga, y llega un carabinero a fiscalizar. Partiendo porque 3 personas se salieron de la fila, lo cual fue bastante bueno para mí, porque hizo que avanzaron más rápido y claramente esa gente no tenía permiso. Claro, pero llega una persona que se quedó ahí y que muestra y no tenía permiso y ya se le habían gastado los permisos, o sea, ni siquiera era que tenía la opción de sacar uno ahí mismo. Y el carabinero, que yo pensé, yo dije, bueno, ¿qué irá a pasar? No, le dijo que se fuera a su casa. Y yo dije, bueno, qué suerte. Yo pensaba para mí adentro, qué suerte que la mandó a la casa y no. Pero, bueno, se va, pasan 15 minutos y vuelve hablando por teléfono y le pasa el teléfono al carabinero. Y yo viendo toda esta situación, después le pregunto qué pasó. Bueno, resulta que un amigo carabinero de ella había hablado con este carabinero. Y nadie hizo nada. Y ahí yo le dije, ¿cómo no te da vergüenza? Y el problema es que acá estamos muy acostumbrados. Primero, que pasen por encima y que nadie dice nada. Y segundo, esto. O sea, ella era una winner, claramente, pero en el fondo se sentía orgullosa de que tenía a su amigo y que había logrado
saltarse el control y pasar la fila. ¿Cuántas veces cuando nos saltamos el control nos sentimos orgullosos? Y esa actitud es la que tiene que cambiar. Y claramente eso no lo va a cambiar una nueva constitución, ni lo va a cambiar en el fondo que existan más leyes o más reglas. Eso lo va a cambiar la actitud de cada uno. Y también un tema súper importante es cómo reacciona el resto, porque yo estaba sorprendida que nadie decía nada. Y cuando yo la empecé a encarar y a decirle que le debería dar vergüenza lo que hizo y que después uno pide que los carabineros no sean corruptos, cuando ella misma pesca el teléfono y llama para conseguir que la dejen pasar, y atrás mío había un repartidor, y el repartidor fue el que dio en el grano, dijo, esto es la injusticia social, esto es lo que la gente está reclamando, porque finalmente los que tienen un poquito de poder lo aprovechan. Y esto es en todas las esferas. Y lo aprovechan de mala manera, finalmente, y para cosas que son solamente con rédito personal. O sea, no hay una mirada colectiva tampoco en eso. Exactamente. Y si pensamos hace unos años, cuando era el tema de los impuestos o de las boletas, en el fondo, como que el chileno se siente orgulloso de pagar menos impuestos, cuando debería ser al revés. O sea, deberíamos decir, bueno, ¿cómo estoy contribuyendo yo también al país? Pero el tema de la autojustificación termina llevando a que todos en alguna medida se salten las reglas por beneficio propio. Y ahí, ¿cuáles ves tú que son como posibles salidas? Porque ya hablamos de que la Constitución efectivamente puede dar un marco legal, desde las medidas de transparencia, por ejemplo, yo creo que también son súper importantes, pero obviamente si hay alguien que se está yendo por la berma, o esta misma señora anda con su hija, son conductas que se van repitiendo de generación en generación. Entonces, ¿existen fórmulas, o tú conoces, Susana, quizás fórmulas de otros países, o que me imagino están ligadas con la educación, etcétera, la educación cívica? ¿Dónde ves tú que haya salidas como para ir avanzando en esto también? Mira, es que acá se habla mucho de la educación, pero en Chile siempre que planteamos este tema como educación lo planteamos como casi que la prueba de verdadero y falso de ética, cuando se mandó a los carabineros al curso de ética, cuando se mandó a los PENTA al curso de ética. Te aseguro que si todos contestamos una prueba de verdadero y falso de qué está bien y está mal, la vamos a tener correcta. El problema es que pocas veces nos ponemos en el ejemplo, y yo creo que el tema, que tal vez es más sociológico, pero el tema de la autojustificación y del foco en el resultado es súper importante. O sea, en el fondo termina llevando estas conductas, y si queremos cambiar, va en efectivamente que nos fijemos en los procesos, y parte desde todo, desde en el fondo los que somos padres, cómo estamos educando a nuestros hijos, porque también vamos a mirar la nota final, por lo tanto un incentivo gigante que termine copiando en la prueba, porque solo vamos a ver qué nota se sacó y no le vamos a preguntar cuánto estudió. O sea, tiene que haber un cambio cultural que sea potente, y ojalá que las nuevas generaciones logren también traer ese cambio, de preocuparnos no solamente en el resultado, sino en el cómo llegamos a ellos. Y para eso es muy importante, y todos tenemos algo acá. A mí, obviamente en esa fila me creyeron loca, después yo fui a hablar con el carabinero, me pedía perdón, pero en el fondo el castigo social yo creo que es más importante que nada, porque en Chile estamos acostumbrados a meterlo todo bajo la alfombra, y nos enseñan desde chiquititos a decir no se meta donde no le importa. Es que en el fondo usted no hable, mire hacia el lado, quédese callado y tráguese todo lo que piensa, que después eso obviamente termina explotando. Y yo creo que parte del 18 de octubre es ese explote de quedarnos callados tanto tiempo. Pero efectivamente eso no lo va a cambiar la Constitución ni la ley. Y yo siempre uso este ejemplo porque me parece muy bueno, o sea, como que y muy personal para todos. El no pago del Transantiago. La excusa de la gente que no paga, que es un robo no pagarlo, es que el transporte es malo, es que las micro amarillas eran mejores, que antes llegaba más rápido, etcétera. Y nadie dice nada. Yo me acuerdo en las micros amarillas, cuando yo me subía a la micro, incluso alguien se subía por atrás, pasaba la monedita hacia adelante y hacia atrás te pasaban el boleto de vuelta. O me acuerdo que si alguien se subía a no pagar, era la misma gente de la micro la que empezaba a chiflar y hacía que el chofer parara, y tiraban a la persona prácticamente abajo porque no había pagado. Entonces, mientras ¿y qué pasa ahí? Quizá, Susana, tiene que ver con, porque no sé cuál es tu generación, yo soy cuarentona, digamos, pero quizá tiene que ver con esto de tener demasiados derechos y pocas obligaciones, la comunicación, por ejemplo, el tema de poder hoy día tener acceso a conocimiento o comunicación que uno puede como parcelar de acuerdo a mis propios intereses. ¿Ves algún diagnóstico ahí también? Sí, yo creo que es el pensar que no nos impacta. En el fondo es decir, no me impacta, así que siento que sí nos impacta a todos. Entonces, yo creo que primero es tener conciencia
de que temas como este y que a veces parezcan como tan sutiles, entonces uno dice, bueno, mejor me quedo callado porque qué gano, pero que finalmente van haciendo una sociedad que a la larga podemos terminar siendo una sociedad corrupta entera y que obviamente que nos va a terminar afectando como país y yo lamentablemente veo que vamos avanzando hacia eso. ¿Por qué? Porque empezamos a no hacer nada, a no hablar, a no actuar y hay temas que se están inculcando acá en la cultura donde nadie dice nada. Lo que pasó con Hugo Gutiérrez el fin de semana me parece increíble, que efectivamente la gente sí salió a hablar. O sea, primero impresentable que él haya pensado que lo podía hacer, pero lo que pasó es que muchos dicen no, y pucha, por la funa en las redes sociales. Qué bueno que pasó eso. Qué bueno que efectivamente la gente salió a hablar para que este señor entienda que no tiene más autoridad que el resto. Y que efectivamente, y después, claro, lo empiezan a llevar como, bueno, es que si el video se filtra... No le llevemos a los pequeñeces, llevemos que si pasan estas cosas sí tenemos que enojarnos, sí tenemos que en el fondo hacer algo como sociedad, pero también atrevernos a decir las cosas a la cara. Y yo creo que si es que eso cambia, si es que entendemos que nos impacta a todos, de que en el fondo, si es que, por mucho que estemos viendo un tema que es aislado, desde alguien eso que se te coló en la fila, o que en el fondo que no tenía el permiso y dice que alguien llamara al carabinero, cuando empecemos a hablar y a esa persona le dé vergüenza de lo que hizo, lo más probable es que después no lo vuelva a hacer. Pero si empezamos a dejar que estas conductas pasen, de que efectivamente exista tráfico de influencia, que exista y nos vamos quedando callados y no decimos nada y decimos, bueno, si así son las cosas, si así funciona, vamos a terminar llegando a una sociedad que va a estar completamente corrompida finalmente. Sí, ahí Susana hay un punto súper interesante que tiene que ver como con la condena social por un lado, ¿no? Y por otro lado, hoy día, claro, las redes, pero también cuando uno ve toda la precarización que existe en el mundo laboral y llevándolo un poquito a las corporaciones, ¿no? A las empresas, lo cierto es que, voy a poner mi ejemplo personal, yo trabajé, no sé, 10 años en un canal donde nunca se me hizo un contrato de trabajo, pero yo jamás en la vida quise, por ejemplo, llevar esto a la justicia o a tribunales, que debiera haber sido, porque obviamente es una sociedad muy chica, porque después iba a haber una condena social que no me iba a permitir trabajar quizás en otro canal. Esas cosas tú crees que han ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que poco, y yo creo que efectivamente, y pasa, la gente no se atreve a denunciar porque finalmente el costo de denunciar personal es muy alto. Entonces ese tipo de cosas la gente prefiere quedarse callada. Yo creo que algo ha cambiado y lo que es increíble, yo nunca había visto que saliera una ley y el lunes ya habían denuncias, este tema de las cuarentenas o en el fondo de obligar a trabajar a gente que no podía ir a trabajar. El lunes ya nos estábamos encontrando con denuncias de los mismos trabajadores de esas empresas, pero efectivamente por eso también es importante que ojalá esto nazca desde lo más arriba, si lo hablamos desde el punto de vista empresarial, que sean las mismas empresas las que no quieran que esto pase, y si es que pasa, que ellas mismas provean los canales para que la propia gente denuncie y enterarse en lo alto de la organización, porque a veces muchas cosas pasan como a niveles medios, pero también es importante que nos atrevamos a hablar, porque solamente así vamos a producir un cambio. Si es que pensamos que a nadie le importa y que nadie va a hacer nada, por lo tanto preferimos quedarnos callados porque pensamos en las consecuencias que puede tener después, empezamos a arraigar estas conductas y empezamos a decir, bueno, pero si así es, seguramente a ti todos te decían, bueno, pero es que en todos los canales de televisión pasa esto, o es como una práctica de la industria, pero no nos sentamos a pensar que son malas prácticas. Y a veces estas malas prácticas terminan se terminan arraigando hasta que terminan siendo prácticas súper comunes. Exacto, y al final también ahí hay un rol, yo creo, para terminar, que tiene la empresa y que va a ser determinante para volver a integrarse como parte de la sociedad también y no como un ente externo, ¿no? Sino con el rol para el que ha sido mandatado el también constituir una empresa, que yo creo que eso también se ha ido como, los límites se han ido como borrando un poquito y finalmente la utilidad es la única ganadora ahí y se olvida del rol social que tiene que tener una empresa que nace precisamente para cubrir una necesidad. De todas maneras, y ahí está en el punto, yo estoy convencida que la mayoría de las empresas, no el narcotraficante tal vez, pero el 95% de las empresas nacen para satisfacer una necesidad. Y en el camino, en el fondo, como que se van enfocando solamente en el resultado y no dice cómo. Y hay un tema que es súper importante. Las empresas están acostumbradas a declarar valores, pero no los llevan a verbos. Entonces terminan hablando de honestidad, pero no de decir la verdad, por ejemplo. Entonces queda como unas lindas frases en un papel que finalmente
terminan siendo uno más. En las mismas empresas estas, yo me metí a sus páginas web en las que habían cambiado su giro, por ejemplo, por esto de las cuarentenas. Oye, todas unas páginas web maravillosas, declaraban valores de honestidad, responsabilidad, integridad, etcétera, todo súper lindo. Y después, para poder operar, terminaban cambiando el giro. Entonces uno dice, ¿cómo finalmente como este objetivo por vender o por el corto plazo te termina haciendo olvidarte de este propósito de la empresa que va mucho más allá y que debería hacer que la empresa sea sostenible en el largo plazo? Y yo creo que ahí todos los consumidores, los clientes, los mismos proveedores, todos tienen un rol en recordarle eso a la empresa. O sea, yo te aseguro que si en una empresa la gente dejara de comprar porque la empresa está incurriendo en malas prácticas o no trata bien a sus trabajadores o no trata bien a sus proveedores, inmediatamente, como eso impacta los resultados, la empresa iría hacia allá. Exacto. Pero como acá somos malos para este castigo del que hablaba, finalmente se termina olvidando. O somos medio flojos también, pues, porque al final nos olvidamos rapidito de las cosas que pasaron y voy a poner el típico ejemplo de la colusión del papel higiénico. ¿Cuánto tiempo pasó que uno veía de repente los estantes con los coludidos ahí llenos y otros alternativos que rápidamente se vaciaban? Pero después esto ya vuelve a la normalidad y uno como que se olvida cuando la acción de compra o la acción de ser trabajador de una empresa termina siendo también una acción política, no partidista, política en el sentido de premiar a los que lo hacen bien, digamos. Exactamente, y por eso que todos en el fondo tenemos un rol en esto y hacer de que esto no sea solamente una estrategia de marketing, de decir que hago las cosas bien o que tengo estos valores y principios o que estoy contribuyendo hacia la sociedad, sino que realmente se lo crean. Y por eso que ahí todos los trabajadores, los proveedores, los clientes tienen un rol también en levantar estos puntos. Susana, ¿dónde encontramos más de BH Compliance? Bueno, en la página web www.bh-compliance.com. ¿Ya? Bueno, y también cualquier cosa me pueden escribir. Mi mail es susana.sierra@bh-almediocompliance.com. Pero lo importante acá, más que nada, o sea, es como dejar este mensaje de que todos tenemos un rol acá. No es de unos y de otros, o muchas veces se le carga como a las autoridades, o que salgan más leyes, o que el Ministerio Público tenga más facultades. No es solo de eso, es cada uno. ¿Qué va a hacer cuando efectivamente esté parado en esta fila y vea que la persona de adelante le pasa el celular al carabinero para que la dejen estar ahí sin permiso? O sea, si es que efectivamente ahí de a poco logramos encarar a esa persona, logramos hacer ver que al carabinero que está haciendo una mala acción, vamos a empezar a producir cambios de a poco, desde la base, pero que van a hacer de que se produzca un cambio cultural en Chile. No más winners. Yo me paro en la mitad de la berma cuando veo que viene la gente en la berma. Olvídate la cantidad de bocinazos que me he ganado, pero me paro en la mitad de la berma para que la gente no pueda seguir circulando por la berma. Una humilde acción ahí que todos podemos finalmente hacer que las normas se respeten y se respeten por todos por igual, porque están hechas para todos los ciudadanos y para todos los chilenos por igual. Susana Sierra, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy entretenida la conversa. Muchas gracias por la invitación y que estén todos muy bien. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao, gracias.